porque ambas cosas son parte de la iglesia, la respuesta espiritual y la respuesta material. Esta madrugada yo oraba a Dios. Cuando ustedes dormían, yo estaba orando al Señor. Y le decía, Señor, dame un texto bíblico que me permita construir la idea de la palabra que quiero dejar hoy en todos los hermanos y toda la audiencia de cualquier lugar. Una palabra que sirva de sustento de la verdad que quiero compartir en este día. Y el Señor me llevó a Primera de Juan. Me imagino que hay una persona allá arriba en la computadora para marcar los textos bíblicos, ¿verdad? Y está sentado ahí permanente, mirando y atento a todo lo que yo estoy diciendo. Señor lo bendiga y lo cubra con su gracia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Yo quiero que ustedes, por favor, manejen este texto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Mírelo, léalo, medítelo, 30 segundos. Sabemos que somos de Dios. Y esta palabra, sabemos que somos de Dios, no es a todo el mundo, sino a los convertidos, a los que salieron, dejaron el mundo natural, el mundo de pecado, el mundo que conocemos. Dice Juan, sabemos que somos de Dios. Dígalo conmigo, sabemos que somos de Dios. Diga otra vez, sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Este texto es tremendo, hermano. Este texto establece dos grupos claramente definidos. Es un grandioso texto bíblico. Primeramente, separa lo que es de Dios. Sabemos que somos de Dios. Ser de Dios no es un asunto de nacimiento, es un asunto de una experiencia con Dios, de una conversión. Todos lo sabemos, pero hay que reiterarlo porque mucha gente nos va a escuchar. Ser de Dios no es el resultado de haber nacido en un hogar cristiano, es el resultado de una experiencia personal donde nos convertimos al Señor y no nos avergonzamos del Evangelio nunca ante nadie, porque el Evangelio es poder de Dios. Sabemos que somos de Dios. Alguien puede gritar, sabemos que somos de Dios. Somos de Dios. Esto es determinante, porque ser de Dios habla de posesión, habla de pertenecer, pero también ser de Dios es tener todo lo que es de Dios. Y eso, ustedes entienden lo que eso significa. Pero esta palabra, y el mundo entero está bajo el maligno, hermanos y hermanas, se está hablando del mundo entero. ¿Sabe lo que es el mundo entero? Todo aquello que no está bajo la autoridad, el poder, la presencia y el gobierno del reino de Dios. Todo lo que no está en obediencia a Dios. Todo lo que no está sirviendo al Señor. Todo aquello que Cristo no ha redimido. Todo lo que no ha sido redimido, todo lo que no ha sido salvado, está bajo el maligno. Y ustedes saben, el maligno es el diablo. Y cuando dice bajo, está diciendo bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo la dirección, bajo el control. Eso no quiere decir que el mundo entero, todo el mundo sean gente mala. No, todo el mundo no es malo. Yo creo que la mayoría no es mala en el sentido de lo que identificamos como malo, que mata, que roba, que hace cosas. No, no necesariamente.
hay demasiada gente buena en el mundo que también está bajo el maligno. Porque estar bajo el maligno es no estar bajo la cobertura, el cuidado de Dios, teniendo a Cristo como Señor de tu vida, como jefe de tu vida, como cabeza de tu vida, a quien tú honras, a quien tú sirves, para quien Cristo es el centro de tu vida. Si Él no es el centro, si Él no es tu razón de ser, tu razón de vivir, si no es Él el que mueve tus actos, entonces tú no estás bajo Dios, bajo Cristo. Así de sencillo. Y eso no se puede envolver para que la gente quede bien. La gente tiene que sentirse mal cuando sabe por esta revelación que no está bajo la autoridad y revelación de Jesucristo el Señor. Aún el pueblo de Israel, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, esto no es asunto para los que no son judíos, es para todo el mundo. Ahí no hay diferencia. O somos de Dios o estamos bajo el maligno. El Señor dijo, el que conmigo no recoge desparrama. O somos o no somos. Así que este es un mensaje, esto solo es un mensaje para el mundo entero. Y usted tiene que estar claro en eso. Todo el que está siguiendo esta palabra debe estar claro que solamente hay dos verdades. O somos de Dios a través de Jesucristo, o estamos por debajo del maligno. Usted puede tocar a alguien aquí o en su casa donde usted está viendo y dígale, ¿quién gobierna tu vida? Lo que quiero trabajar con ustedes hoy es el tema construyendo una familia radical. Construyendo una familia radical. Cuando hablamos este término de radical, quiero que pongan mucha atención a esto, ya pusieron una nota de los celulares, así que todo el que encienda un celular para no usarlo en la palabra que se va a hablar, le puede pasar algo grande. Los médicos como Rafael lo pueden poner en vibración para cualquier cosa, tiene que estar atento a cualquier cosa, o que lo va a usar para escribir el mensaje, para escribir notas. Todo eso es espiritual. Lo demás está bajo el maligno. Construyendo una familia radical. Diga conmigo, construyendo una familia radical. El término radical, cuando hablamos de radical, estamos hablando de algo moral y espiritualmente inflexible. Estamos hablando de algo que no cede a las presiones de la sociedad. Cuando hablamos de construir una familia radical, estamos diciendo una familia que no cede a las presiones de la sociedad. Estamos hablando de una familia que no rehúye su responsabilidad. De una familia que sabe con plena conciencia, con plena certidumbre, que el mundo entero está bajo el maligno, pero que su familia, en cuanto dependa de usted, no va a estar bajo el maligno. Y si está, la sacaré del maligno y la llevaré a Dios al precio que sea. Y esa es una decisión muy seria.
Y de eso quiero hablar un poco. Hace un tiempito hablamos de una serie de familias en la Biblia y hablamos de su realidad, de cómo eran, cómo vivían, hasta qué punto estas familias fueron un ejemplo realmente y una inspiración, o hasta qué punto estas familias llegaron a ser una vergüenza y dejaron marcas que todavía hoy traen dolor. Es interesante hablar de esto, hermanos. Cuando uno habla de familias en la Biblia, está hablando de nuestra familia también, porque después de todo, familia es familia, ¿cierto? Dentro de esa temática que hablamos de muchos nombres de familia, hablamos de una en particular y yo quiero traerla este día para hacer algunos señalamientos, porque se trata no de cualquier familia, sino de un personaje que era de Dios. Yo oro a Dios en esta mañana para que todo pensamiento sea traído a la palabra hoy. Y el demonio no distraiga la atención. En el nombre de Cristo Jesús. Traigo todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios en este día. Esta familia que me sirve de base está en este día, estaba formada por un hombre, una mujer y dos hijas. Ellos estaban en la intimidad de uno de los hombres más grandes que tiene la Biblia, que es Abraham. Ellos estuvieron con Abraham, salieron de las tierras de donde salió Abraham. Ellos vieron a Abraham rendirle culto a Dios. Ellos vieron a Abraham, que la vida de Abraham era adorar a Dios. Era un hombre comprometido con Dios. Y era un hombre que estaba marcando un legado. Estaba marcando con su vida, sus actos, un legado para la posteridad, para su gran descendencia en las generaciones. Ellos vivieron eso al lado de Abraham. Ellos vieron lo que es honrar a Dios, lo que es servir a Dios. Estoy hablando de Lot, de su mujer y sus dos hijas, cuya historia está contenida en el libro de Génesis, del capítulo 13 al capítulo 19. Si usted lo marca, esta lectura le va a ayudar. Ahí está la historia desde el momento en que Abraham le dijo a Lot: mira, Lot, Dios nos ha bendecido con demasiadas cosas, tenemos que separarnos porque es imposible. Escoge donde tú te quieras ir y yo escogeré lo que tú me dejes, no hay problema. Así que ellos se dividieron, pero Lot, dice la Biblia, puso sus ojos en unas tierras que eran en extremo fértiles. Eran unas tierras que podían producir grandes riquezas. Génesis capítulo 13, del verso 10 al verso 13, nos da una idea de cómo Lot fue cautivado por las tierras que vio, y él la vio en términos de dólares. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Imagínense la idea, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, hasta el 13, ¿verdad? Ok, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, regada por este río, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán,
en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora fíjense ustedes que este Lot, que era un creyente, era un cristiano, sin embargo, sus ojos se fueron tras la codicia y no reparó que este afán por llegar a tener y hacer podía costarle un precio muy caro, puesto que estaba extendiéndose hacia una ciudad que su fama era conocida. Así que él no ignoraba lo que era la realidad de Sodoma. Pero el bienestar, el ser quizás grande, como grande era Abraham, y él lo había visto, lo había vivido, le hizo no ver la realidad de lo que podría significar ir a vivir a Sodoma para su vida y su familia. Así que Lot, cristiano, no tuvo en cuenta lo que podía significar el progreso, porque hay progreso que no es bueno que llegue a nuestra vida, porque viene mezclado con muerte, viene mezclado con dolor y viene mezclado con destrucción familiar. Así que Lot prefirió lo material, lo terrenal, más que todo. Y no pensó en lo que Abraham había sembrado en él. Él nunca en su vida, desde que salió del lado de Abraham, lo de Dios no se ve en ninguna parte. Si ustedes leen la historia, las cosas de Dios, el culto a Dios, nunca hizo un altar, nunca construyó un altar para ofrecer ofrenda a Dios, porque sus ojos se llenaron tanto de dinero y de producción y de bienestar, de trabajo, de producir dinero, de hacer su familia grande, materialmente hablando, y él se olvidó que el culto a Dios que aprendió con Abraham debe ser lo primero en la vida. Que cuando se niega y cuando se supedita el culto a Dios para preferir las cosas temporales de la vida, eso tiene un precio muy duro, muy doloroso. Cuando lo terrenal predomina sobre lo espiritual, lo terrenal va a llevar a la familia al caos, espiritualmente hablando. Y Lot, que era un hombre cristiano, no se puede negar, el Nuevo Testamento dice que él, sin embargo, descuidó lo más importante de la vida. Para preferir lo menos importante. Si ustedes leen esta historia, y le pongo esta familia como, porque mi palabra va dirigida a la idea de construir una familia radical, pero radical en Dios.
ustedes leen bien la historia, y les pido que la lean, se van a dar cuenta del descalabro de la familia de Lot. Cuando hablamos, explicamos esto, de cómo un hombre que tuvo la oportunidad, por la experiencia vivida al lado de Abraham, de construir, si iba a vivir en Sodoma, bueno, pero construir en Sodoma una familia diferente a los sodomitas. Una familia que marcara la diferencia, la distancia entre lo que es de Dios, de lo que es del mundo. Pero no lo hizo. Se lo tragó Sodoma. Se lo tragó con todo y familia. Sus hijas se enamoraron de hombres impíos de Sodoma y paganos. Su mujer se envolvió tanto en los negocios de Sodoma y prosperó en los negocios, en las vanidades de Sodoma, en el oro de Sodoma, en las prendas de Sodoma, porque era una ciudad próspera en gran manera. Ella perdió la cabeza en el mundo de Sodoma. Cuando ustedes leen en la Biblia, se van a dar cuenta cómo terminó la esposa de Lot. Es la muerte más miserable. Una de las muertes más miserables que uno puede ver en la Biblia es la muerte de una mujer, de un hombre de Dios. ¿Sabe lo que es una persona convertirse en una estatua de sal? Eso no tiene referente en la Escritura. Porque todo el mundo se muere, pero nadie se convierte en estatua de sal. Es como cuando los dominicanos dicen, se le volvió sal y agua. Toda su grandeza, todo lo que tenía, todo lo que buscó, todo lo que vivió, se le volvió sal y agua. Es como se volvió nada. Años trabajando en Sodoma y Gomorra para terminar con una esposa convertida en estatua de sal. Pero peor aún, sus hijas, a las que no les sembró el temor de Dios, a las que no le dedicó el tiempo que tenía que dedicarle para que amaran a Dios. Y esa es la razón clara. Un hogar donde se descuidó la presencia de Dios, un hogar donde solo se hablaba de dinero, de grandeza, de fama, de ser cada día más grandes, financieramente hablando, y más pequeños, espiritualmente hablando. Las hijas se mezclaron con dos tipos de ahí, de la ciudad. Cuando Lot fue a hablarles algo de Dios, se burlaron, si nunca habían oído hablar de nada, porque Lot no tenía tiempo para hablarle a su familia del temor de Dios. Y estas dos hijas, que por misericordia de Dios se salvaron de la destrucción de Sodoma, llegaron a cometer uno de los pecados más bochornosos de la Escritura, que es el incesto. Ustedes leen
en el libro de Génesis, capítulo 19, del verso 36 al 38, destruida Sodoma, ellos se salvaron en una pequeña ciudad de Zoar, que no fue destruida con fuego porque estaba en la lista para ser destruida, pero por amor a Lot, Dios no la destruyó. Verso 36 al 37, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ellas arreglaron las cosas para emborrachar al viejo sinvergüenza de Lot. Y dio a luz la mayor un hijo. Hablé de eso una vez. Y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. Hasta hoy es una gran población mundial. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Estas dos malvadas, corrompidas por la conducta inmoral de Sodoma, del mundo, no temblaron ante el hecho de hacer lo que hicieron. Y el resultado de esa perversa y corrompida relación con su padre es una de las historias más tristes de la nación de Israel, porque un hombre de Dios como Lot, un hijo de Dios como Lot, fue la razón central para que se crearan dos grandes naciones, que salieran de él dos grandes naciones que a través de la historia hicieron y aún hacen daño al pueblo de Dios. Un hombre de Dios haciéndole daño al pueblo de Dios. Todo porque Lot puso sus ojos en dirección a lo temporal y terrenal. Cuando ustedes leen el capítulo 19, verso 1, miren a lo que se dedicaba Lot. 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles, cuando llegaron a Sodoma para destruirla, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, por donde se entra, tenían su puerta a la ciudad. ¿Sabe lo que significa que Lot estaba sentado a la puerta? A la puerta se sentaban los ancianos, los líderes, y el pueblo venía a ellos a tratar sus problemas, sus situaciones, sus litigios, y ellos los recibían y se pasaban el día oyendo situaciones y problemas. Lot llegó a escalar una posición de prestigio en Sodoma. Se hizo famoso en Sodoma. Ocupó un lugar importante. Estaba sentado a la puerta y la gente iba a buscar orientación, dirección, soluciones. Así que su vida fue para producir dinero y ser importante. No para hacer de su familia una familia con el temor de Dios y dejar un legado a la posteridad. Como lo dejó Abraham, como lo dejó Jacob. El legado de Lot fue un desastre. Lo perdió todo, porque todo se pierde cuando solo está sustentado en el trabajo y en el afán. Y todo se pierde o se queda. ¿Me entiende? Lo de Abraham no se perdió todo, porque lo que se dedica a Dios permanece.
mí me ha ministrado fuertemente esta familia de Lot. Impresionante. Llegó a ser uno de los principales de la ciudad. Terminó salvándose por fuego. Perdió moralmente a las hijas y física, moral y seguramente también espiritual a su mujer. Y de su muerte ni se habla. Lo que yo quiero compartir en esta mañana es que no importa que seas cristiano o cristiana, si tú no decides construir una familia radical en Dios, tu familia puede tomar un derricadero muy doloroso y muy triste. Y este mes de la familia es un buen tiempo para Dios. Primera de Juan 5:19, quiero que la veamos. Esta palabra es clave, porque esta palabra me la dio el Señor tempranito. Todo lo que Él a mí me da así de madrugada es bueno. Usted tiene que preguntarme, ¿qué le dio el pastor? ¿Qué le dio el Señor esta madrugada? Porque es bueno. Sabemos que somos de Dios, o sea, podemos ser de Dios. Y yo no dudo que la inmensa mayoría que está aquí es de Dios. Pero eso no es el todo. Claro, es importante, es el fundamento, pero no es el todo. El todo es saber si los míos están bajo el maligno o si los míos están debajo de la sombra del Altísimo. Eso es lo importante. A mí no me hable de cómo Dios te ha bendecido. Háblame de tu familia. Y le hablo con todo el amor de un padre. Díganme ustedes, ¿qué puedo yo querer para ustedes? ¿Qué puedo yo desear? ¿Qué cosa buena puedo yo desear? Bueno, que tengan sustento y abrigo, que tengan que comer y que vestir, y que su familia se salve. Diga conmigo, construyendo una familia radical. ¿Sabe qué dice el mundo entero? Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Ustedes dirán, pero el mundo lo hizo Dios. Sí, pero el hombre Dios le dio al hombre el poder y autoridad sobre el mundo, y el hombre decidió dárselo al diablo para que el diablo coja el mundo. Y el diablo lo cogió. Y ahora el mundo está bajo el maligno. Lo único que no está bajo el maligno son los que son de Dios. Porque fueron redimidos por sangre. Claro, la sangre se derramó para todo el mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúcheme, la sangre fue derramada para salvar al mundo entero. La sangre de Cristo da para salvar al mundo entero. ¿Alguien recibe esa palabra? Su sangre tiene poder para salvar al mundo entero. El cielo es tan grande que cabe el mundo entero. Pero dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lo que está diciendo es el Espíritu que la gran minoría son los que son
de Dios. Por eso habla de una manada pequeña. Por eso habla de los que entran por la puerta estrecha. Por eso habla de un remanente. ¿Me están siguiendo? Porque no son muchos. Pero la sangre, la muerte y la resurrección tiene brazos para el mundo entero. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Pero tú tienes que tomar una decisión espiritual. Porque aunque el mundo entero está para el maligno, tú tienes que pararte delante del maligno y decirle: aunque el mundo entero está debajo de ti, mi familia no va a estar debajo de ti, porque voy a tomar una decisión radical. ¿Alguien recibe esa palabra? Construyendo una familia radical, se lo comparto lo más prontito, pero fundamentado. Y esto es para cristianos. La desgracia es, y el caso de Lot, por eso traje a Lot, porque siendo el hombre de Dios, el hombre que estuvo cerca de Dios, que caminó con Dios, que la Biblia le llama justo, no supo construir una familia en Dios. Porque estaba pensando en agricultura, en dinero, en bienestar, en prosperidad, en fama, sentado a la puerta, muy bonito. Pero la familia, ¿en qué estaba? Envuelta en Sodoma. Sus hijas con 2 demonios y su mujer con más collares que la diabla en el cuello. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para nada. Para nada. Entonces no basta con que usted o quien sea, sean de Dios y amen al Señor. Eso está bien. Pero eso no lo expresa todo. Y ese no es el todo. Tiene que haber una posición familiar radical. Mi casa y yo. Quiero darle rápidamente unos parámetros de lo que a mi entender puede significar construir una familia radical. Toque a su hermano que está al lado, dígale: o construimos una familia radical en Dios o la perdemos. Hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, todo está diseñado en el mundo para tragarse a todas las familias, tragarse a nuestros hijos y a nuestras hijas desde chiquitico y desde chiquitica. Es un diseño delicada, sabia y marcadamente establecido desde el infierno mismo. Si usted no toma una posición radical, cuéstele lo que le cueste, aunque en su familia se levante lo que se levante contra usted, y usted no toma una posición así, su familia se va a perder. Pero Dios y nosotros nos vamos a ver cara a cara y Él nos va a preguntar: ¿qué pasó con tu familia? ¿Le cogiste miedo a tu hija? ¿Le tomaste miedo a tu hijo porque era muy inteligente? Inteligente según el mundo. Número 1, para construir una familia radical, número 1,
Dios tiene que ser establecido como el centro de tu casa. ¿Sabe lo que significa que Dios es el centro de tu casa? Que lo primero que en tu casa se habla es de Dios. No de disparate de escuela ni de disparate de universidad. Permítame usar el término, aunque en esencia no lo es. Tu casa lo primero es Dios. Dios, la palabra, lo que Dios dice, la oración en voz alta, la lectura en voz alta, imponer las manos sobre los hijos y orar por ellos. Sembrarle pasión por lo de Dios, despertarlos a Dios. Todavía estamos a tiempo. Estamos vivos, no estamos muertos. Y del que está vivo hay esperanza para comenzar a levantar una familia radical en Dios. Número uno, Dios tiene que ser el centro. Hijos, hermanos, quienes sean, que compartan la casa, que estén en alguna manera relacionados familiarmente, ellos tienen que tener sembrado de parte tuyo, hermana y hermana, que si Dios no es el centro de la vida es absolutamente nada. Que Lot llegó a ser un hombre tan importante que estaba en la puerta de la ciudad, era uno de los jueces de Sodoma. ¿Y de qué le valió eso? De nada. Porque eso no le sirvió para salvar su casa, ni a su mujer. Y él mismo llegó a ser una vergüenza. Y el legado que tenemos de Lot no es el mejor. Habiendo sido un hombre justo. En primer lugar, Dios tiene que ser el centro. Diga conmigo, donde Dios es el centro, Él cubre la circunferencia. Segundo lugar, para construir una familia radical, tenemos que establecer en nuestra casa la diferencia entre lo de Dios y lo del mundo. Eso tiene que estar claro en nuestra casa, en nuestros hijos, o la familia que sea. Que hay una profunda diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y eso tiene que ser definido en el hogar. Usted no puede permitir que en su hogar lo del mundo se establezca porque un hijo o una hija le dio la gana de traerlo. Y eso es lo que ha pasado, desgraciadamente, que padres y madres llamados cristianos, por estar bien y contentos con los hijos, deja que traigan tantas basuras como quieran al hogar, y toda basura que se trae al hogar, toda basura se pudre y corrompe. Hay hogares cristianos que están corrompidos porque dejaron que los hijos y las hijas trajeran lo que quisieran. En esta casa Dios es el centro y aquí no se trae basura del mundo. Aquí no se oye música mundana. Tiene que haber una posición radical, porque es el legado que los va a marcar para la posteridad. Y van a decir: en mi casa, papá, mamá, quien sea, nunca permitieron tal cosa. Y eso les va a servir como referente para sus futuros hijos. Tercer lugar, para construir un hogar radical en Dios,
tiene que predominar, quiere decir, por encima de todo, debe establecerse, número uno, una relación de amor en el hogar. Segundo lugar, una relación de respeto en el hogar. En tercer lugar, tiene que haber en el hogar una buena comunicación, donde el maltrato, la ofensa y las heridas están excluidos. Y los gritos ofensivos e hirientes están fuera de circulación. En tercer lugar, establecer una buena comunicación significa que por el hecho de ser papá, si es el caso, o si es una mamá soltera, el hecho de ser mamá, eso no te da razón ni sentido para que estés gritando, ofendiendo y maltratando al muchacho o la muchacha, porque con eso lo que buscas es dañarlo y producir reacciones, también violencia, porque violencia generalmente se responde con violencia. Para construir una familia radical en Dios, tiene que establecerse en el hogar la autoridad. Pero la autoridad no se impone a golpe ni a ofensa. La autoridad se impone con el ejemplo, con la conducta. Tiene que haber un hogar ejemplar. ¿Te recuerda cuando yo les hablé una vez de la familia de los recabitas? No sé, que no se van a recordar mucho, pero está en Jeremías 35. Esa familia se fue extendiendo desde su origen en Recab. Cientos y cientos de años después, ellos estaban hablando lo mismo que hablaba su padre Recab. Un moralista, un hombre de principios. Y ellos decían, nuestro padre Recab nos enseñó y nos modeló. Y a todo el mundo ellos le mostraban eso y no le importaba nada, porque para ellos lo que importaba era el legado, lo que ellos recibieron de su padre Recab y de Jonadab. Para construir una familia radical en Dios, se requiere ser, sea la mamá, si es madre soltera, o sea el padre, o ambos, cual sea el caso, mostrar un ejemplo. Porque el ejemplo da autoridad. El ejemplo te da autoridad. Recuerdan que yo les hablé en días pasados de un papá que le dijo a su hijo, mijo, mira, ten cuidado donde tú pisas. Y le dijo, no, papá, ten cuidado tú donde pisas, porque yo estoy pisando donde tú pisas. Para construir una familia radical en Dios, escuche esta palabra, voy a terminar. Tiene que sembrar en ellos, en su conciencia, su oído, en su alma, en su corazón, como prioridad, sin desmayar. Sembrar en ellos como prioridad, sin desmayar. En todos ellos, el principio fundamental de la eternidad. La eternidad tiene que ser un tema fundamental en un hogar que quiere ser construido sobre Dios de manera radical. Hablar de la eternidad significa sembrarle a ellos que todo lo de esta vida es pasajero, que lo estén oyendo y oyendo, pero que lo eterno es para siempre. Lo eterno es lo de Dios. Lo que hay que buscar es lo eterno, porque
El mundo pasa y su vanidad. Sembrar lo eterno, hablar de lo eterno. Hermanos y hermanas, no se habla de lo eterno en los hogares hoy. Los hijos crecen solamente con materia de escuela, no con materia de lo eterno. Y le digo algo, lo único que vale en esta vida es lo eterno. Lo eterno. Cada día estoy más convencido de eso. Lo eterno. Oh, Dios mío, ayúdanos a entender que tenemos que sembrar en la familia todo el tiempo, que ellos se entiendan que lo terrenal es lo temporal, lo efímero, lo que se acaba ahorita. Alguien me mandó una imagen de una muchacha muy bonita y en la misma imagen se va degradando y se convierte en una señora llena de cosas. Y así mostrando cómo todo en la vida se degrada. Y por mucho que usted se jale, hay una cosa que usted no puede jalar, que son los años y la realidad. Si queremos construir una familia radical en Dios, tenemos que asegurarnos de la salvación eterna de los nuestros y que den frutos como señal de que son salvos. Póngase de pie, tenga la bondad. Lot no pensó en nada de eso. Estaba muy ocupado en negocios. Estaba muy ocupado en dinero y en su reputación como hombre importante de Sodoma. Lo que Lot no sabía era que los tiempos se cumplen. Los tiempos llegan, hermanos y hermanas queridas. Y lo que va a quedar de todo es lo que sembramos. Tú no puedes tenerle miedo a ningún familiar, sea hermano, hermana, papá, mamá, hijo, nieto, lo que sea, quien sea y como se llame, tenga el rango que tenga. Tenga la preparación que tenga en el mundo secular, eso es disparate. Estaba leyendo algo que me mandaron esta semana, me lo mandó mi cuñado. Y él hablaba de un personaje dominicano que no debo mencionar por respeto. Y él estaba hablando de este personaje. Él tomó la copia fiel de un escrito y me lo mandó.
Y el escrito del periodista era extenso y hablaba de un personaje dominicano hablaba de su vida, de sus años, de sus logros, su fama, el dinero que había obtenido hasta el día de hoy. Y añadió lo siguiente: pero ahora tiene un cáncer terminal. Y yo me pregunto, decía, ¿de qué le servirá toda la riqueza? Y todo lo que hizo, que solamente los sabios juzgará Dios. Y decía el periodista, ¿y ahora? Con un cáncer terminal. Yo tener que escuchar a una madre cristiana en los medios, en las redes, decir que ella estaba muy contenta y muy feliz porque su hijo fue a disfrutar del Festival Presidente. Duele. Porque uno dice, ¿y entonces? Con una eternidad por delante que todos vamos a tener que afrontar y enfrentar. Una eternidad. Hermanos y hermanas, la eternidad es lo más importante que hay aquí abajo. Usted come con cualquier cosa, el estómago no tiene ojo. Y no tiene selección tampoco. Usted le echa yuca y yuca va. Usted le echa un filete de águila. Tienen filete las águilas. Y el filete también se va. Se va igual. Y el estómago te dice la misma cosa. Thank you. ¿Qué quiero decir con eso? Eso que ustedes entienden es lo que quiero decir. Lo importante es la eternidad. Porque la eternidad significa que esta vida se acaba ahorita, pero que hay una vida después de esta vida, que Cristo vino a redimir para todos los que creen. Y esa vida es el regalo eterno de Dios. Es el amor de Dios. Usted no puede jugar con ese regalo y celebrarle sus pecados a sus hijos o a sus hijas. No. Ese regalo de Dios tiene que llevarnos necesariamente a construir una familia en Dios. Duela lo que duela. Aunque con lágrimas tengamos que sembrar en la conciencia de nuestra familia que lo eterno es lo que vale en esta vida. Porque esta vida, de repente, en un de repente que nadie se imagina, en un de repente que nadie lo tiene revelado, en un de repente se va como el vapor de la olla. Se va como la sombra que no permanece. Se va como el viento. Se va como el viento. Yo quiero orar esta mañana.
Yo quiero orar por cada familia. ¿Sabes? Todavía estamos a tiempo de comenzar. No me diga, pastor, pero ya es tan grande, no importa. Para Dios es como si nacieran hoy. Pero hoy debes tomar una decisión radical de construir tu familia sobre Dios, no sobre una universidad, sobre Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Quiero orar. Yo quiero orar por familias que han entendido esta palabra que yo he hablado esta mañana. Y la han entendido con temor de Dios. Y saben que el pastor no se está refiriendo a nadie en particular, pero a todos en general. Porque de alguna manera el mundo nos ha invadido a todos en la casa. Quiero orar ahora. Y quizás invite ahora a alguna familia que está aquí, algunas familias que están aquí. Vamos a usar la palabra pacto, aunque se usa tanto. Pero que están dispuestas a hacer un pacto con Dios, de comenzar a construir una familia radical en Dios, donde Dios será lo primero siempre y todo lo demás después. Quiero orar por familias que hoy están listos a tomar esa decisión. Si quieren venir al frente, alguna familia, venga. Yo quiero orar por ti y tu familia. Vamos, ven. Ven con humildad. Los que puedan venir, vengan. Es una decisión. De corazón se lo digo, hermanos. Le hablo como padre. Le hablo como padre. Es una decisión radical de que nuestra familia, Dios será lo primero. Gloria a Dios, aleluya. Dios. Acérquese. Aleluya. Amén. Quiero orar por cada familia esta mañana. Hay una carga en los pastores de esta casa por la situación que está pasando a lo interno de las familias, donde lo terrenal como Lot está predominando, donde lo material cada día opaca más lo espiritual. Donde cada día el nombre de Dios desciende y los valores de la sociedad ascienden de una manera predominante. Yo quiero orar para que hoy todo el que se levante conmigo aquí en el altar, y si usted no puede venir al altar, salga a los pasillos como una señal de que está dispuesto a tomar este pacto, para que a partir de hoy comenzar a construir comenzar a construir una familia radical en Dios. En Dios. Que el mundo no se coma lo que Dios me dio. Que el mundo no se quede con lo que Dios me entregó.
Dios me lo entregó. Toda familia que esté lista a hacer este acuerdo con Dios, salga de su butaca. Y si tiene que ponerse en el pasillo, póngase en el pasillo, no importa. Ahora lo que importa es hacer un acuerdo con el Padre de que usted no va a hacer lo que hizo Lot. Lot no es su modelo. Mi modelo es Abraham, que cuando Isaac tenía que casarse, le buscó una mujer de Dios, no una pagana. Padre, yo oro a ti en el nombre del Señor. Yo traigo a tu presencia todas estas familias, o los que representan familias que están allá atrás en los lados, que han salido a los pasillos para hacer un acuerdo, un pacto de que en su casa nunca más el maligno tendrá derecho legal. Nunca más el maligno hará lo que quiera. Hacer un pacto de que nunca más. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia en esta hora. Ahora, Padre, para que lo tuyo se establezca, tu gobierno se establezca, tu presencia se establezca. Padre, yo oro para que cada persona que se ha levantado te diga: Padre, estoy listo a pagar el precio de construir una familia radical. Vamos, dígale: Padre, estoy listo a pagar el precio, con dolor, con lágrimas, con humildad, pero sembraré en mi familia lo eterno, lo eterno, lo eterno. Vamos, lo eterno, lo eterno. Lo eterno, Padre. Señor, ayúdanos como familia. Yo y todas estas familias que estamos aquí, nos presentamos delante de ti. Todavía estamos a tiempo de comenzar, porque si comenzamos, veremos los frutos. Padre, en el nombre del Señor, sello esta palabra sobre toda familia que la ha recibido en este día. Sello esta palabra. Allá atrás, sello esta palabra. Estamos a tiempo de comenzar a sembrar, a construir. Sí, estamos a tiempo. Que ellos vean nuestras lágrimas por sus almas y que nunca las puedan olvidar. Padre, gracias. Unge con sabiduría y gracia. Unge con sabiduría y gracia para que lo eterno se establezca en la familia, al precio que sea, al precio que sea, al dolor que sea, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Padre, te doy gracias por los resultados de esta construcción de familias nuevas, radicales en Dios nuestro Padre.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, yo los bendigo en tu nombre. Y yo los envío a sus casas y a los suyos, para que ellos le cuenten y les hablen y los ganen y los cautiven y los enamoren de la eternidad. En el nombre del Señor. Amén. Y amén. Si hay alguna visita aquí que no es del Señor, Gloria a Dios. quiero orar por usted para conducirle al Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Si hay alguien más que entiende que públicamente debe venir a confesar a Cristo, hágalo ahora en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Pastor Viriato, acérquese a este caballero, guíelo al Señor, por favor, en oración. Padre, yo te doy gracias de todo corazón por cada familia aquí representada hoy, que ha tomado en serio esta palabra. Acérquense. Padre Santo, Padre Santo, toma estas vidas ahora. Vidas que el diablo ha hecho todo lo que ha querido con ellas, pero que están a tiempo de levantarse y bajo la cobertura de tu amor ser transformados y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Recíbelas, recibe esta joven. Oh Dios, por favor, recíbela. Recibe este hombre. Recíbelos. Yo quiero que vayan con ellos y los guíen al Señor. Vamos, ve con él. Cuánta necesidad. Lo bendigo este día. Mañana lunes hay una gloriosa noche en este santo lugar. Usted no puede perder nunca la noche del lunes, ni los días de matutino a las 5:30 de la mañana, los viernes. Los bendigo. Bendigo su casa. Bendigo su casa.